Aquí. Ok, ya había explicado entonces la diferencia entre agorafobia y fobia social. Ok. Eh, ajá, lo que les estaba diciendo hace ratito era cuando les explicaba de la ansiedad de separación, les hablaba de que nosotros en la historia e incluso en la ansiedad generalizada, nosotros en la historia del niño tenemos que ver, porque los trastornos de ansiedad son una de las formas más estables de psicopatología y eh, la remisión espontánea no suele ser fácil, en realidad cuesta mucho, se mantiene como a lo largo del tiempo, ¿no? Lo único es que dependiendo del nivel de interferencia que tenga esta ansiedad en el niño o en el joven, ellos aprenden a lidiar con esa sensación de malestar o desagrado, ¿ok? Sin embargo, como les digo, dependiendo de la cronicidad o del grado de afectación que tiene la vida del niño, puede desarrollar otros trastornos durante la adolescencia y la adultez. Los trastornos de pánico y de agorafobia no son comunes en los niños pequeños, suelen darse en la adolescencia o en la edad adulta. Sin embargo, a veces uno puede, ¿cómo les digo? La palabra no es malinterpretar, pero sí pudiera uno con esa descripción que en algunos momentos pueden hacer los niños pequeños, anticiparse a una reacción sobredimensionada que puede parecernos un trastorno de pánico, ¿no? El trastorno de pánico y la agorafobia se caracterizan por sentimientos de aprehensión interna, ¿no? Son como la sensación de que me voy a morir en el caso del trastorno de pánico. Es como que pierdo el aliento, que no puedo lidiar con esa situación en particular, ¿no? Hay una excitación autonómica importante, hay una respiración rápida, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y todos los sentimientos y emociones y acciones son negativos. Fíjate la pregunta que me habías hecho, no recuerdo porque no, aquí no logro ver el nombre de quien me pregunta, pero les estaba explicando la diferencia con agorafobias que temen a una situación como cines, centros comerciales, eh, que están asociados más bien a, a, a situaciones no tan específico como pudiera ser ir a un lugar con gente que uno conoce y que uno sienta que pueda estar evaluando la acción de uno, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizado se caracteriza por una preocupación persistente, ¿ok? En lugar de lo que es el miedo o el pánico. No hay una situación específica que genere esa sensación de preocupación persistente, sino que hay como una anticipación a que algo negativo va a pasar pronto, va a pasar más adelante, va a pasar después. Entonces, hay una dificultad para poder relajarse, ¿ok?
En el caso de la ansiedad de separación, la diferencia con las otras trastornos de ansiedad es que el niño tiene un miedo importante a separarse de sus figuras de apego, en este caso su mamá y su papá. ¿Por qué? Porque hay como una anticipación de que algo puede ocurrirle a ellos si el niño no está acompañado, ¿no? Generalmente se caracteriza porque hay un desarrollo de un apego inseguro y hay una percepción de amenaza ambiental que hace que el niño, bueno, tenga esa sensación. Aquí hay un chiste. ¿Cuál es la ansiedad de separación que tiene la niña? Alguien que la separación del celular. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Creo que a todos. Yo creo que a todos. A medida que pasa el tiempo, uno aprende a que antes se vivía sin el celular y no pasaba nada. Hoy en día, bueno, como uno se conecta por el celular, va a la clase por el celular, eh, si le hace falta algo, lo pide por el celular. Bueno, exactamente. En el COVID se ha puesto como más compleja esa sensación. A ver, ¿alguno de ustedes ha tenido algún contacto con lo que es un mutismo selectivo? Y me pudiera explicar qué es un mutismo selectivo. Ninguno. Fíjense, yo tuve una niña que tenía 5 años cuando vino a la consulta. ¿Okay? Era una niñita que durante todo el primer trimestre del colegio no habló. La maestra no tenía manera de cómo evaluar si esa niña se sabía los colores, si esa niña sabía las letras, porque la niña no hablaba. Cuando la maestra se acercaba, la niña se encorvaba, bajaba la cabecita y no hablaba. Cuando la observaban en el recreo, ella hablaba y jugaba con 3 niños nada más. No jugaba con el resto de los niños. Estos 3 niños eran niños muy adaptables, unos niños muy que incluían, eran unos niñitos que eran generalmente, tenían hermanos más pequeños y ayudaban mucho a esta niña. Después empezaron a observar las maestras que la niña hacía las actividades porque cuando no sabía algo le preguntaba a alguno de estos niños le explicaban cómo tenía que hacer y ella hacía las actividades. Y a ella le podían evaluar, era como el producto, ¿no? De cómo pintaba, cómo trazaba, quizás cómo hacía el pareo en algunas cosas, pero no había manera de que ella, ni siquiera en el área de dramatización, la niña participara. Normalmente lo que ella hacía era como muy pasar las cosas, se podía poner la ropa, pero siempre era como la bebé, la que los otros mandaban, ella hacía, pero que el papel que ella representaba nunca tenía que hablar. Podía ser de animalito también. De hacer perrito era uno de los que más le gustaba hacer a ella, ¿no? Pero la mamá, cuando la citan las maestras, dice, pero ¿cómo así que no habla? Si ella en mi casa no para de hablar y cuenta todo lo que ocurre dentro del colegio. Sí, yo he notado que cuando vamos a casa
de los tíos, pues ella no habla, pero bueno, se deja cargar, se deja que se acerquen, pero ciertamente no saluda a nadie, y si no está con ciertos primos, pues no juega, sino que juega solita. Cuando la llevan a los cumpleaños, no se separa, por supuesto, de la mamá para nada, ¿no? El mutismo selectivo se caracteriza precisamente por esa dificultad que tiene el niño para hablar en situaciones en donde se amerita que él lo haga, ¿no? Eh, en el caso de esta niña en particular, se veía que el manejo que tenían los padres que estaban divorciados era muy, ¿cómo se llama? Muy sobreprotector. El papá todavía le daba tetero, cuando ella iba para la casa del papá, ella dormía con el papá, la mamá tendía a no llevarla a los lugares que veía que la niña no participaba. Ella era la que le buscaba a los niñitos y le decía a los niñitos que se acercaran para que ella jugara un rato, pero había esa tendencia a hacer las cosas que la niña espontáneamente hubiese podido hacer, pero no colaboraba. ¿Okay? La fobia específica se refiere a un miedo importante, eh, a un objeto específico o a una situación en particular, ¿no? Tiene que durar por lo menos 6 meses y por supuesto interferir en la vida del niño, ¿no? Eh, Hay personas que muestran fobia a los aviones, a las alturas, a algún animal en particular. Eh, Muchas veces hay un modelaje por parte de los padres, que obviamente ellos no se dan cuenta, pero muestran como rechazo específico a situaciones o a animales en particular, y por supuesto el niño que ya tiene esa predisposición lo, lo aprende, ¿no? Y normalmente se mantienen a través de lo que uno llama el reforzamiento negativo. El trastorno de ansiedad social, aquí les estoy haciendo una explicación de cada uno. Estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible porque esto debieron haberlo visto en psicopatología, ¿no? Eh, en el trastorno de ansiedad social, la persona o el niño lo que tiene es un temor o una anticipación a ser evaluado por parte de los demás. Esa sensación de evaluación, generalmente los niños se percatan de eso ya cuando están entre los 10, 11, 12 años, que ellos reportan que los niños se burlan de ellos, que ellos prefieren participar en la clase para no equivocarse, que tienen mucho temor a lo que le pueda contestar el profesor cuando ellos participan, se toman para ello, por ejemplo, los regaños que puede dar quizás el profesor dentro del aula, porque el salón está alborotado y ellos asumen que son ellos también productores de eso, ¿ok? Generalmente la ansiedad social tiene un componente genético. En un 50% de los niños se ha visto que hay un elemento ansioso en la familia, ¿no? El estilo de crianza de los padres es importantísimo. Yo tengo un caso de un niñito que hoy en día tiene 7 años. Este niño cuando viene por primera vez a la consulta tenía 4 años. Cuando
ahorita no lo estoy viendo, pero es un niñito que he visto a lo largo del tiempo. Pero cuando viene a los 4 años está referido por un trastorno de hiperreactividad sensorial. Entonces, todo lo que son los elementos de ruidos altos, algunas texturas de la tela, algunos tipos de alimentos, este niñito era muy quisquilloso, muy difícil de calmar, lloraba, por ejemplo, en el preescolar hacían, llamaban por micrófono cuando los venían a buscar y eso hacía que él se pusiera supremamente nervioso y no se quisiera alejar de la manera. A medida que fue pasando el tiempo, este niño empezó a mostrar rechazo por ir a la escuela. Este rechazo por ir a la escuela estaba acompañado además de una sensación de mucha angustia por parte de los padres de qué hacer en ese momento, ¿no? Hoy en día ya está en primer grado. Al principio mostró dificultad para ir al colegio. El colegio acepta que vaya con una tutora y esta tutora funge como un elemento de transición, como lo que uno llama un objeto fóbico, y es la que acompaña al niño durante la jornada escolar para ayudarlo a que él de manera autónoma haga cada una de sus actividades, pueda preguntar cuando no entiende algo, pero mi predicción o eh, pienso que él es un niñito que va a desarrollar ansiedad social. ¿Por qué? Porque desde pequeñito me ha ido mostrando elementos donde él situaciones que él pudiera resolver por sí mismo, no lo ha logrado hacer solito. Este niñito no se ha medicado porque los padres no han querido, pero el monto de sufrimiento ha sido alto. Tuvo mucho tiempo que él no quería salir de la casa, ni que o sea, ni ir a caminar fuera de la casa. Se podrán imaginar todo lo que fue el tema de la pandemia. A él le ayudó mucho ingresar a este colegio, porque este colegio, a pesar de estar en pandemia, se planificó bastante bien en términos de lo que era ¿cómo se llama? Las medidas de bioseguridad y entonces ha tenido de manera constante asistencia al colegio con esta tutora y ya poco a poco se va a ir desvaneciendo esta tutora dentro del aula porque el niño no tiene ninguna dificultad para aprender. Es un tema más bien del manejo de la emoción. Y claro, en este colegio no hay el uso de la música muy alta, ni de uso del megáfono para llamar cuando los vienen a buscar. Entonces, también es un ambiente que le está permitiendo a él desarrollarse de manera más calmada, por llamarlo de alguna manera. Eh, Aquí en esta imagen lo que les quiero mostrar es cómo se alimenta la ansiedad social. ¿Ves? Cómo los pensamientos o las preocupaciones generan un alto estrés, el que yo pienso que ninguno quiere hablar conmigo. Cómo yo, de alguna manera, con ese pensamiento, contribuyo a que se mantenga esa respuesta en el otro, porque yo evito el contacto visual, eh, me siento solo, me alejo de las personas. Entonces eso de alguna manera
predispone a que los demás tengan una impresión negativa de cómo soy yo. Pues la gente puede pensar que yo no soy amigable, pueden pensar que yo no estoy interesado en lo que las otras personas están hablando, puedo parecer también muy quisquilloso o a veces hasta excéntrico, ¿ves? Y entonces eso de alguna manera eh, hace que se mantengan esa percepción de interacciones negativas con los compañeros, porque eh, yo voy a pensar, bueno, a mí nadie me invita, yo no tengo temas de conversación con esas personas, yo de alguna manera eh, me siento solo y por tanto pues no voy a hacer ningún esfuerzo para acercarme, porque cuando lo voy a hacer pues simplemente nadie me habla. Entonces es un círculo vicioso. ¿Les queda claro? Chicos, que no contestan con el micrófono, por lo menos escriban en el chat. Ok, ok, en el trastorno de pánico vemos que mm, se caracteriza por eh, una percepción o un ataque de pánico recurrente e inesperado, eh, que hace que la persona de alguna manera actúe de forma diferente, porque se anticipa a que este ataque puede volver a ocurrir. ¿Ok? Generalmente las personas que sufren de ataques de pánico muestran una ansiedad inusualmente alta, ¿ok? Donde ellos muestran distorsiones cognitivas, hay pensamiento catastrófico. eh, por ejemplo, había una chica de 17 años que cuando tenía que ir al colegio porque tenía una presentación ¿cómo se llama? Una exposición, esa es la palabra correcta. Una exposición, ella en la casa empezaba a sentir que se le iba el aliento, que no siempre, o sea, le ocurrió en dos momentos muy importantes, que eran para la presentación de la tesis para graduarse de 5º año. Ella en la casa, una semana antes, creo, no recuerdo con precisión, pero fue tiempo antes de la exposición, iban a hacer creo que una práctica de la presentación. Ella tenía desvanecimiento de la fuerza corporal, la taquicardia era a millón y de repente sufrió como un desmayo. La llevaron, por supuesto, al doctor para ver si era que tenía anemia, porque bueno, ella también come poco, no sé qué, pero ella estaba bien de salud y definitivamente se llegó a la conclusión que sí, que fue un ataque de pánico. Y cuando ella está más calmada y le preguntan este, que, que era lo que ella estaba pensando, ella decía que ella tenía muchísima eh, preocupación de que en el momento en que ella estuviese explicando su parte de la tesis, ella eh, se pusiera todo en blanco y se desmayara en frente de las personas. Ella siente que cada vez que ella empieza a respirar rápido,
ese respirar rápido la va a llevar a ella a perder la conciencia y desmayarse. Y hubo que trabajar un poco en cómo eso era una distorsión porque la frecuencia cardíaca rápida puede ser porque ella simplemente tiene ansiedad, pero no necesariamente eso la va a llevar a que ella pierda la conciencia y se desmaye. A ver si les puedo poner aquí. Hasta ahora se entiende. Este es de fui a la escuela. Acá tiene tanto. No, voy a retomar más bien. Voy a continuar compartiendo porque si no aquí perdemos tiempo. Ok. El trastorno de ansiedad generalizada ya lo expliqué. ¿Hay alguna pregunta sobre el trastorno de ansiedad generalizada? Que lo hablé hace ratito. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Todo bien. Ok. Ajá, como les hablaba del trastorno obsesivo compulsivo, ahorita en el DSM-5 no está dentro de eh, lo que uno llama los trastornos de ansiedad, ¿ok? Sino lo pusieron en otro apartado. Sin embargo, el trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por obsesiones o compulsiones que requieren de mucho tiempo y causan angustia, eh, causan angustia significativa, ¿no? Eh, una persona siente la necesidad o el impulso, más que la necesidad, de realizar una respuesta a un pensamiento recurrente de acuerdo a ciertas reglas específicas de ritmo, ¿no? Son experimentados como intrusivos y no deseados y generalmente están relacionados con un circuito neuronal córtico-basal ganglionar, ¿ok? Que requiere del uso de la medicación para poder ayudar a este paciente poder controlar esos pensamientos intrusivos y desagradables. Había una muchacha que me decía que ella pensaba constantemente que ella no quería a su novio, que porque ella pensaba que su novio cada vez que le hablaba la maltrataba. Y entonces ella decía, pero él no me trata mal, él me trae flores, él me escucha cuando yo estoy mal, pero igual cuando yo tengo un rato que estoy tranquila con él, me viene a la cabeza que yo lo tengo que dejar porque él es una persona que seguramente va a maltratarme, que cuando él me cambia el tono de voz, eso es una forma de maltrato.
y que yo no puedo dejarme por él, ¿no? Después saltaba de ese pensamiento a otro pensamiento como, yo no sé si este es amor, yo no sé si lo que siento por él es simplemente que me acompaña. Yo a veces creo que a mí me gustan las mujeres. Entonces es una cantidad de pensamientos que aparecen en esta chica cuando tiene una relación amorosa, y en este caso con este muchacho que ya tenía 1 año de relación con él y ya la relación era más estable, entonces ella empezaba a lidiar, pero desde que se paraba en la mañana, con esa cantidad de pensamientos que la hacían sufrir muchísimo hasta que ella, cuando viene a la consulta conmigo, ya estaba medicada y lo que le había recomendado obviamente el psiquiatra era que ella tenía que trabajar desde el punto de vista cognitivo todas esas distorsiones de pensamiento. Ella tenía pensamientos incluso de cómo él podía eh, maltratarla y que cuando ella tenía sexo con él, era porque él la inducía aunque ella no quería. Y ella decía, yo sí quiero, pero cuando estoy con él, no quiero. ¿Ok? Este, para alguna pregunta hasta ahora. Para evaluar el miedo, la ansiedad y las fobias, existen unos inventarios generales que permiten al terapeuta evaluar cuáles son esas situaciones potencialmente generadoras de miedo. Uno tiene que hacer con los padres, cuando son los niños pequeños, una lista de las situaciones que ellos hayan identificado o como generadoras de estrés. Y cuando los niños son más grandes, pues uno le puede decir a ellos que hagan una lista de cosas que hace que no se sientan bien y le puede pedir que del 1 al 10 gradúen cuánto de ansiedad, uno pone como un termómetro al lado, cuánto de ansiedad genera cada uno de ellos, ¿no? Este, también está la observación en situaciones artificiales y en situaciones naturales. En situaciones artificiales se refieren básicamente a que uno pueda de alguna manera hacerle imaginar al niño que está en esa situación en particular. Hay cuatro eh, estrategias que se usan para trabajar con un niño que muestra fobia. ¿Ok? El primero es reducir el grado de temor que genera la situación fóbica, ¿verdad? Mediante técnicas de una presentación gradual del niño a esos estímulos fóbicos, representar esos estímulos fóbicos de manera que el niño pueda ir elaborando qué hacer ante esa situación y por supuesto disponer de un ambiente relajante y seguro que le permita al niño sentir que él está en capacidad de enfrentarse, ¿no? Proporcionar ayudas externas al niño para que se aproxime a ese objeto fóbico, donde uno primero va instigando, donde uno le va haciendo como las tentativas, después uno modela puede hacer en esa situación en particular y de alguna manera lo incita a que emule o que practique eso que uno le está enseñando a hacer. Después, proveer, o sea, promover esos cambios internos en el niño para que se enfrente a esa situación a través de la relajación, de la respiración y de la imaginación.
y motivar al niño para que eso que ha trabajado en la situación de sesión lo pueda aplicar afuera y que logre de alguna manera trabajar con ese pensamiento distorsionado, que logre entender cómo es irracional ese pensamiento. Por ejemplo, pudiéndole acercar a otros animales que no le generan, por ejemplo, fobia, y cómo los puede tocar y cómo ver que otra persona toca el animal que él le tiene miedo, como por ejemplo el perro, y no le pasa nada, y después él puede tocar ese perro al lado de esa persona y no pasa nada, y así sucesivamente, ¿no? Reforzar de manera positiva cada vez que el niño logra aproximarse sin sentir toda esa serie de pensamientos catastróficos o desagradables cuando está en esa situación en particular. Se utiliza también la desensibilización sistemática cuando los niños son más grandes y es un plan donde por sesiones vamos desde el estímulo que menos genera, ¿cómo se dice?, malestar, hasta que llegamos al estímulo que genera mayor malestar. En la medida en que va transcurriendo el tiempo, lo que uno va enseñando al niño es que el miedo es una emoción, o sea, el miedo irracional es una emoción aprendida y que esa emoción aprendida hay que desaprender y que a menos de que sea una situación donde es real, como por ejemplo un atraco, un animal feroz o un animal peligroso, donde ciertamente la reacción que él tenga es lógica. Cuando él aprende que hay situaciones donde ese pensamiento o esa interpretación que él tiene es exagerada o es desproporcionada y que él sí lo puede manejar, entonces empieza nuevamente a bajar toda esa manifestación fisiológica y empieza a ser más controlados esos pensamientos desagradables. Las técnicas operantes son las que ayudan a manejar esas fobias en los niños porque hay un manejo de lo que son las consecuencias, ¿ok? Tratando de darse un reforzamiento